vamos a hablar de ansiedad y obsesiones con Beatriz Ortega, mi mente amiga, experta en estos temas, experta en trauma, en apego, experta en terapia familiar y experta en una técnica en psicología, en el tratamiento. En psicología, pues que está científicamente muy avalado, el que aprendemos en la universidad, que es el tratamiento cognitivo-conductual, que es muy útil para trabajar estos aspectos de ansiedad y miedos, obsesiones, fobias y para poder abordar también el estrés. Estamos con Beatriz Ortega. Beatriz es psicóloga sanitaria, experta en terapia cognitivo-conductual, experta en trauma, en esta técnica famosa de movimientos oculares que se llama EMDR, en apego, en terapia sistémica y familiar y también de pareja. Es especialista en violencia de género, ha sido psicóloga del Ayuntamiento de Madrid, es máster en ansiedad y estrés por la Universidad Complutense y una gran experta desde la terapia cognitivo-conductual, especialista en programación neurolingüística, ha sido profesora de diferentes universidades a nivel de prácticas y es docente en escuelas de posgrado muy reconocidas a nivel de psicología. Actualmente trabaja como psicóloga sanitaria en su consulta porque es fundadora de Mi Mente Amiga, que es su perfil de Instagram. Ahora lo voy a poner cuando ya esté hablando. Yo me voy a dedicar ese ratito a etiquetar y a fijar el comentario. Es divulgadora, conferenciante, he compartido escenario con ella, ha sido todo un honor a nivel internacional y además está escribiendo un libro que esperamos ver la luz en este 2024. Bueno, bienvenida Beatriz, esto es como un remake, pero no pasa nada porque como va a quedar grabado es como los directos de la tele que se nos caen y hacemos otra vez esto para la gente que se pueda conectar y quien nos vaya a ver en diferido, habrá gente que se haya podido conectar ahora y gente que nos vaya a ver luego. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo. Gracias por aceptar la invitación y por Aquí tener la seguimos paciencia. con la ansiedad cada vez un poquito Venga, más, más alta. vamos en directo a practicar un poquito la ansiedad, que se nos rompa el plan. Sí, ya, bueno, Bueno, pues bueno, Beatriz, yo te iba a sí, preguntar, el primer comentario que te estaba haciendo era si la ansiedad, acuérdate que hablábamos, si la ansiedad es algo que es ahora la moda, porque ahora sí que hablamos muy abiertamente, o la ansiedad es algo que ha estado toda la vida, acuérdate de lo que hemos estado hablando, que yo la primera vez que le escuché fue a un profesor, pero que fue y nos dijo, probablemente todos habéis vivido en entornos ansiosos y no habéis sido conscientes o no se le ha puesto nombre, ¿no? Esto de, es que tu tía está mala de los nervios, es que claro. realmente, pues eso, lo que hemos dicho, ansiedad con la Ujú, bebida, con la comida, golpes ujú, de carácter de estos de ira así de repente sin venir a cuento. sí. Como hemos dicho, a lo mejor alguno de nuestros padres ha tenido algún ataque de pánico, de ansiedad en el coche o en la casa y no lo hemos sabido. ¿Esto estaba o qué ha pasado ahora? Como he dicho al principio en el vídeo anterior, esto nos lleva acompañando desde que el hombre es hombre, quiero decir. La ansiedad es una respuesta adaptativa que nos previene frente a una posible amenaza, porque es la emoción secundaria del miedo y lo que se diferencia es en el carácter anticipatorio, es decir, la ansiedad es como un aviso, ¿no? Es como una alarma de, uy, peligro. ¿Pero para qué? Pues para que te prepares frente a ese peligro. Entonces, es muy adaptativo si tenemos en cuenta, pues, si estamos en un entorno hostil o peligroso, como ha sido, pues bueno, el inicio del ser humano hace muchos millones de años, ¿no? ¿Cuándo se vuelve esto desadaptativo? Pues cuando estamos en casa y el hecho de pensar que tengo que hablar con mi vecina para decirle no sé qué me genera tal ansiedad que me supone una taquicardia, se queda de boca y que me desregulo emocionalmente. Básicamente, el correlato fisiológico de la ansiedad es la desregulación emocional. La persona le cuesta muchísimo regularse, ¿no? Y lo que sí tiene es que es muy visible en cuanto a las sensaciones físicas. Pero no nos olvidemos, que es lo que decía en el vídeo anterior, que no solamente la ansiedad son sensaciones físicas, la ansiedad va acompañada de una serie de pensamientos anticipatorios, en muchos casos irracionales, muy sesgados, que son los que caracterizan este trastorno. Y luego va acompañada de las respuestas que son las que mantienen la ansiedad. ¿Y qué respuestas son estas? Las respuestas de evitación, es decir, evitar aquello que me genera ansiedad. Aquí, claro, aquí lo que tú has dicho también plantea algo muy interesante. ¿Afrontábamos antes más que ahora? No lo sé. Pudiera ser también. Quizá vivimos en una sociedad que sobreprotege más, ¿no? Y que a lo mejor ahora afrontamos menos. Pues Y no también sé, pudiera ser. no sé cómo se lo apaña
acompañarían nuestros padres porque ansiolíticos así tan como hay ahora no había, pero sí ha habido siempre alcohol y no lo Por sé, supuesto, no sabría decirte. El insomnio, no sabría sí, decirte, pero claro, yo, visto a esto que estábamos hablando de asociaciones, y esto me parece brillante que lo podamos decir. Tú, como experta, te pregunto, igual te hago una pregunta que dices, pero ¿qué me sí, está preguntando Ana, que es mi las compañera? que quieras. Pero, ¿qué tipo, me has comentado que tendríamos como tres ejes, que sería el eje fisiológico, que es ese disparador, ¿no? De taquicardias, malestar, sudoración, Ujú, nervios, sobre todo la sensación, yo creo, más incapacitante, no lo sé, ahora me lo sí, dices tú, puede ser la de ahogo, ujú, y luego la mental, ¿no? Que son todos esos pensamientos irracionales que ahora nos vas a contar un poco, y luego la conductual, ¿qué hago? Que generalmente lo que hago es evitar, huir, ujú, que para que me baje esa ansiedad. Pero yo te preguntaba, ¿nos convertimos en unos grandes evitadores cuando tenemos ansiedad? Y me has dicho, sí, ¿vale? ujú. Estoy resumiendo lo de los otros Sí, directos. Pero claro, yo te pregunto, la gente, ¿tú crees que es, bueno, a ver esta pregunta, ¿vale? Que, como digo yo, pregunta de morena de calle. O sea, la gente sufre más, le tiene más miedo al disparador fisiológico o a las ideas irracionales. Es decir, o va todo unido. depende, Beatriz, vale. depende de qué. Muchas veces, o sea, de lo que me estás hablando, cuando es ansiedad, se Ujú, tiene más miedo a los correlatos fisiológicos. Pero cuando estamos hablando de un TOC mental, los pensamientos intrusivos muchas veces no generan esos correlatos fisiológicos tan altos como una crisis de ansiedad, pero generan muchísima angustia mental, ¿no? Entonces, depende, digamos, de la problemática de la persona. Hay personas que tienen pensamientos intrusivos, que estaríamos aquí hablando de obsesiones, del TOC mental, del trastorno obsesivo compulsivo, pero exclusivamente a nivel mental. Es decir, la persona no hace ninguna compulsión física observable, sino que, por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo pienso, uy, eh, a mi madre, a mi madre le puede pasar algo, mi madre puede estar ahora mismo, mi madre se puede morir. Y entonces yo automáticamente digo, no, mira, si yo ahora mismo rezo 3 Ave Marías y 2 Padres Nuestros y tal, no le va a pasar nada. Yo ahí estaría regulándome a través de un pensamiento obsesivo, ¿vale? Independientemente de que yo pueda ser creyente o no. Porque igual que puedo ser creyente y utilizar el rezo, ¿no? Por así decirlo, para regularme, pero también puedo hacer sumas. O sea, yo he tenido pacientes que lo que hacían era sumar o decir números de adelante a atrás o de atrás o determinadas multiplicaciones, y entonces con esa compulsión mental la persona se regula. Y aquí estaríamos en el campo de las mm. obsesiones, más bien, que es mucho más mental. ¿No? La crisis de ansiedad tiene un correlato mucho más fisiológico y más, digamos, como mucho más potente, ¿no? Y más corto en el tiempo. Claro, pero yo estaba contando, porque luego pasaré a las obsesiones, me voy a Mm, quedar con la ansiedad. Estaba contando una historia mía particular de un susto que tuve con el coche, y ahí me dio una crisis de ansiedad que nunca había tenido, fue cerca de los 30 años. Yo no sabía identificarlo, había estudiado en la mm, carrera, había estudiado la sintomatología, pero ya me vi con el acaloramiento, las palpitaciones, la respiración agitada, luego me quedó el cuerpo como débil. Pero claro, esa asociación me dejó que cada vez que me sentaba en el coche mm, temblaba. Pero no solamente eso, que es que encima, cuando iba en el coche, iba pensando, Dios mío, si me falta el aire me voy a estampar. mm, Entonces, ¿qué me pasó? Que identifiqué al coche como mi mm, enemigo. Identifiqué el coche es fruto de mis problemas. Yo voy a explicar en aquel momento, para la gente que se conecte ahora, yo llevaba un año difícil, con mis socias llevándose mal y yo con mucho estrés intentando sostener eso sin cuidarme yo. Rompí con mi pareja, entonces tenía como una serie, se me habían caído muchos pilares. De repente mm, había montado un negocio que me encantaba y se caía. Me había ido a vivir con mi pareja y de repente me di cuenta que no quería. Entonces se me empezaban a caer pilares gordos y yo me iba faltando como el aire, y creo que el precipitante del coche me sacó esto. Claro, esto requirió un proceso hasta que yo aprendí a afrontarlo, pero a mí mm. nunca quería montarme en el coche, era la conductora number one, que me encantaba perderme Sí. en el coche, irme a todos lados, y de repente dije, coche, ¿para qué lo quiero? Entonces, dicho esto que me pasa a mí, que luego le han puesto nombre, amaxofobia, Ujú, claustrofobia, agorafobia, es decir, situaciones que generan ansiedad y mucho miedo y que suele la gente evitar,
¿vale? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Esto es normal? ¿Esto no es normal? ¿Cuándo afrontamos? Vea, ¿cuándo cogemos y decimos, espera, voy a esperar, voy a hacer unas técnicas y ya me dirá el psicólogo cómo afrontarlo? ¿Nos quedamos sin pedir ayuda, sufriendo? ¿Qué hacemos? Yo en estos casos lo que utilizo muchísimo es la relajación muscular de Jacobson, que además voy a explicar brevemente porque no es una meditación, no es una relajación para, digamos, sentirse bien y tranquilo, no. O sea, es una relajación que lo que produce es un contracondicionamiento. Hay tres respuestas que son incompatibles con la ansiedad, que es la respuesta sexual, la deglución, ¿no? Comer, pero comer cuando estamos deglutiendo. Por eso, cuando tenemos ansiedad, somos un pozo sin fondo, ¿no? De comer, es que tengo hambre y no me lleno. No, no te llenas porque en el fondo lo que tu cuerpo está buscando es esa sensación de tranquilidad que produce la deglución. Y la tercera respuesta incompatible con la ansiedad es la relajación. Es decir, cuando tenemos ansiedad, si, seguro que la gente que nos está oyendo lo sabe y es consciente, se producen muchísimas contracturas musculares. A mí me dice muchísima gente que va al fisio, ¿no? Para el tema de las contracturas y que le dicen, esto es emocional. Pero, ¿qué te están queriendo decir? Pues que evidentemente las emociones negativas, la ansiedad, tiende a contraernos a nivel físico y muscular. Entonces, Jacobson se dio cuenta de esto y dijo, bueno, pues yo voy a idear una técnica por la cual cuando la persona esté tensa, automáticamente se relaje. Y entonces creó la relajación muscular de Jacobson, que básicamente es asociar tensión con relajación, de tal manera que cuando yo vaya a sentir ansiedad y mi cuerpo vaya a tensarse, me descense. ¿Mm? Me descense. Y entonces ahí ya estoy cortando esa circularidad de la ansiedad entre el sistema, lo físico, lo que pienso y lo que hago. Porque cuando yo me tenso, automáticamente mi cerebro me está diciendo hay un peligro, porque el cuerpo se está tensando. Esto es una circularidad entre lo que la mente piensa y el cuerpo siente. Entonces, si la mente, si el cerebro ve que el cuerpo está tenso, dice, bueno, es que aquí hay una amenaza, aquí hay que prepararse frente al peligro, ¿no? Pero si el cuerpo está relajado, el cerebro ya no percibe esa amenaza como tal. Entonces, para mí, entrenar en relajación, concretamente la relajación muscular de Jacobson, es fundamental en los trastornos de ansiedad. Y luego ir haciendo lo que se llama también aproximaciones sucesivas. Es decir, comenzar la exposición, pero de menos a más. Porque en el proceso de exposición, como tú bien sabrás, cuando te da miedo el coche, ya no solo es el coche, es estar pensando, por ejemplo, en casa, que voy a coger el coche, o ver las llaves del coche, o saber que voy a ir en algún sitio en coche. Entonces, digamos que lo que se hace es una jerarquía de pensamientos o de conductas donde se va trabajando la exposición gradualmente, acompañado con la técnica de relajación, de situaciones o pensamientos que me generan menos ansiedad a aquella que me genera muchísima ansiedad, como en tu caso ya sería pues coger el volante y ponerme a conducir, ¿no? Pero qué interesante esto que dices, Beatriz, porque al principio, en el primer vídeo, recordamos que hemos hecho un primer directo, estamos resumiendo en la primera parte y queda todo en este, está grabado, estamos con Beatriz Ortega hablando de ansiedad y obsesiones. Beatriz Ortega, mi mente amiga. Em, claro, realmente estábamos viendo que se producen muchas asociaciones a situaciones, claro, a situaciones desagradables y la gente dice, bueno, total, ¿para qué voy a coger el coche si tengo el autobús? Bueno, total, ¿para qué voy a viajar en avión si hay un tren? Bueno, Claro, total, ¿para qué voy a subir en ascensor si hay escaleras? Bueno, si a mí los conciertos ya no me gustan realmente, que va, que claro. ya... Bueno, si para qué voy a viajar, ¿para qué me viene un crucero si yo ya veo los documentales de la 2 en mi casa? Entonces, claro, estábamos hablando de la gran conducta evitadora es la que hace, como tú decías al principio, que lo has dicho de manera brillante, que es como la ansiedad como que te va comiendo, como no llega un momento en el Totalmente, que tú cojas el control de la claro. situación. Pero claro, ¿cuántas personas te dicen, vale, Ana, es que vengo de varios psicólogos, y ahora es como te pregunto como experta, y me dicen que tengo que enfrentarme, tengo que afrontarlo y yo siento una impotencia porque no puedo, porque siento que me voy a morir. ¿Cuándo, cómo son las fases y qué hacemos con esas? Igual te pregunto algo muy profundo para este momento, pero si podrías darnos un poco las claves de cuándo una persona puede permitirse el decir, bueno, estoy con un profesional que me está guiando primero mi pensamiento y mis sensaciones fisiológicas y ahora me va a guiar en cómo eh, afrontarlo. ¿Tú crees que esto es muy bueno que te lo guíe alguien, no?
Hombre, por supuesto. Además, mira, creo que aquí también tenemos que hacer un inciso, porque cada caso es un mundo. Y muchas veces la ansiedad viene por traumas y hay que trabajar trauma. ¿M? Es que, claro, a lo mejor en tu caso, por ejemplo, fue una situación de estrés y entonces de repente me genera una crisis de ansiedad, pero es que, ojo, también tenemos muchas situaciones donde hay un evento traumático y tenemos que trabajar ese evento traumático. Aquí habría que introducir lo que es el trabajo del trauma. Por eso a mí me gusta hacerlo todo de manera muy integral. Por supuesto que el acompañamiento es tremendamente importante, el saber hasta dónde el paciente puede llegar, hasta dónde no, pero también que la persona tenga muy, muy claro, porque esto es fundamental también, tenga muy claro que la evitación no sale gratis. Esto yo siempre lo digo a mis pacientes. La evitación te va comiendo. Eh, lo que hoy evitas, mañana vas a evitar otra cosa y pasado otra. Es decir, bueno, no, hoy no me cojo el coche, me voy en autobús. No te creas que sale gratis. O sea, tu cerebro aprende muy rápidamente que evitando te tranquilizas. Y vas a acabar evitándolo todo. Este es el trabajo que hay que hacer de manera muy, muy cognitiva. ¿No? Porque muchas veces las personas tampoco son conscientes de hasta qué punto la evitación tiene ese peso y va a tener ese peso tan relevante en cómo enfoque la vida en general. No solamente ya de conducir o de no conducir, es que mañana me genera ansiedad quedar con un chico o con una chica que me guste y evito esa situación también. Y ya me estoy cargando las relaciones sociales, ¿no? Entonces, hacer mucha psicoeducación en lo que significan las respuestas de evitación. Y luego lo que te digo, ir poco a poco acompañado con técnicas de relajación muscular, con desensibilización sistemática, que es ir muy poquito a poco haciendo una buena jerarquía de aquellas situaciones y, por supuesto, trabajando muchas veces, Ana, el sistema, porque ¿qué pasa aquí? Aquí hay otra cosa también muy interesante. Eh, ¿Qué función tiene ese síntoma? ¿Qué pasa con la ansiedad dentro del sistema? Mira, aquí quiero poner un ejemplo de un caso que yo tuve para que nos demos cuenta a veces también lo sistémico que influye, quiero decir, vamos a llamarlo beneficios secundarios, ¿no? Yo tuve una paciente, me acuerdo que vino a consulta por una agorafobia. Entonces, bueno, la paciente pues le traía a su Beatriz, ¿qué es marido y bueno, sí, agorafobia? Y luego, agorafobia, luego sí, perdón, definimos qué sí, es sí, desensibilización sistemática, ¿vale? sí, ¿Qué es vale. agorafobia? Para Sí, quien no lo sepa. la agorafobia es un trastorno de ansiedad caracterizado fundamentalmente por no poder estar solo y por no poder ir a los sitios solo. Generalmente la persona sí puede estar sola en casa, en su zona de control, pero salir a la calle solos es imposible. O sea, hay una serie de correlatos de pánico que la persona, pues bueno, percibe, ¿no? Que puede morir. Pero la agorafobia, cuando la persona va acompañada, sí puede. O sea, es decir, es muy dependiente. La agorafobia es muy dependiente de que otro me regule emocionalmente. El agorafóbico, cuando hay otra persona, sí se regula. Luego, lo que es la desensibilización sistemática, sí, que es un término muy técnico. La desensibilización sistemática es relajación muscular de Jacobson junto con exposición gradual. A eso es a lo que se llama la desensibilización sistemática. Y bueno, pues como te iba contando, ¿no? El caso este que además es que es muy visible, ¿no? Lo que pasa aquí. Bueno, yo empiezo a trabajar con esta mujer y entonces, a la segunda sesión me dice que es que ha habido un episodio traumático en su vida que ha sido una infidelidad por parte del marido, ¿no? Y que a raíz de ahí ella desarrolla una agorafobia. Pero claro, fijaos qué interesante. La función de la agorafobia aquí es que cumple una función realmente importante en la vida de esta mujer. Y es que, claro, ahora mi marido me tiene que acompañar. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, si en el momento en que esa agorafobia baje o esta persona se relaje, esa celotipia aumenta. Esos celos, ese miedo a que mi pareja me vuelva a ser infiel, aumenta. Con lo cual aquí la agorafobia tiene una función calmante. ¿Me estoy Sí. explicando? Es decir, por un lado es muy mala, pero por otro lado me asegura que mi marido, que tengo mucho miedo que me vuelva a ser infiel, está conmigo y me acompaña a los sitios. Entonces, claro, aquí hay que trabajar también digamos, estos beneficios secundarios que en muchos casos puede tener este trastorno de ansiedad.
Qué bueno, porque una cosa es trabajar la ansiedad a lo mejor como una situación de estrés sostenido, que ahora vamos a hablar, y otra es una ansiedad como respuesta vital a algo que está pasando, como hablas tú, de algo sistémico o algo Claro, traumático. Pero claro. fíjate, Beatriz, disculparnos que es que como ella no me ve, pues estamos como en una conversación como de radio. Pero fíjate, Beatriz, que yo te iba a preguntar si los tipos de ansiedad son todos iguales, ya me has dicho que no, que es fisiológico, mental y conductual, pero tienen, o sea, ¿habría como un tipo de personalidad específico para tener ansiedad? ¿O la ansiedad responde a algo como me pasó a mí externo? ¿O como le pasó a esta paciente tuya que por celos se estresó tanto que al final acabó manteniendo el síntoma para estar cuidada? ¿O hay un carácter más típico de las personas con ansiedad? A ver, nunca olvidemos, Ana, que parece que también, ¿no? Que en psicología nos olvidamos de los factores biológicos. Mm. Siempre se ha mantenido que los trastornos mentales, trastornos de personalidad, donde puede haber una personalidad ansiosa, son más o menos 60% ambiente, 40% genética. Entonces, por supuesto que hay una predisposición genética y una vulnerabilidad biológica que es innegable. Ahora bien, yo creo que lo que realmente determina, ¿no?, que esta vulnerabilidad biológica pueda dar el salto a la enfermedad en sí, porque tú puedes tener la vulnerabilidad, pero si no hay un contexto que lo propicie, no desarrollarlo, es sobre todo los sistemas familiares. La sobreprotección genera muchísima ansiedad en los niños y en los adultos que han sido sobreprotegidos, pero es que el abandono también. Fíjate, en los dos casos que son completamente opuestos, ¿no? El resultado es el mismo. Tenemos altos índices de ansiedad. Entonces, por supuesto que sí, puede haber ciertos factores precipitantes, pero yo creo que lo que determina es el entorno más cercano, en este caso, pues el sistema familiar, y luego, pues ya de ahí se van sumando pues la escuela, las relaciones que yo evidentemente voy forjando, cómo yo me voy manejando en la vida en función de esos mandatos familiares, si, por ejemplo, soy una persona que tengo que complacer, ¿no? Las personas que tienen esta tendencia a complacer son personas que tienen muchísima ansiedad, porque están todo el día regulándose a través de los otros y sin poder permitirse sentir lo que de verdad sienten o necesitan. Entonces, claro, al final es estudiar la historia de vida de cada uno, de cómo ha sobrevivido a su entorno y qué función cumple ahí la ansiedad, de qué le está avisando a la persona, de qué le está poniendo en alerta. Porque como ya he dicho, las fobias simples generalmente tampoco tienen un trasfondo que vaya mucho más allá, puede ser un condicionamiento, ¿no? Pero cuando tenemos un trastorno de ansiedad generalizada o tenemos una fobia social, una agorafobia, como he dicho antes, un trastorno obsesivo compulsivo, tenemos que ver el entorno y cómo la persona ha sobrevivido, qué estrategias ha tenido que desarrollar en ese entorno para sobrevivir y que, digamos, le han hecho dejar de ser lo que la persona por naturaleza tendría que ser. Preguntaban por aquí de manera muy interesante es ¿por qué si te sobreprotegen tienes más ansiedad? Porque no aprendes a solventar. No aprendes. Entonces, claro, al final, la ansiedad, digamos, cómo se solventa? Afrontando. Es decir, tú imagínate que a mí me da muchísima ansiedad quedar con gente. Pues evidentemente el primer día tendré mucha ansiedad, el segundo día tendré menos y el tercero tal. De hecho, yo voy a poner un ejemplo, como has puesto tú el tuyo, de mi caso personal. Yo, bueno, me da muchísima ansiedad los análisis de sangre. Pero yo previamente a los análisis de sangre, desde pequeñita, tenía una fobia absoluta y terrorífica hacia las agujas. ¿Qué pasó? Que cuando tenía 17 años me diagnostican una enfermedad, la enfermedad de Raynaud, que es una enfermedad de la circulación, y el tratamiento consistía precisamente en pincharme los ganglios del cuello con unas agujas, Ana, que era una cosa espectacular. Claro, el primer día que me pinchan en el cuello, yo me desmayo, y me desmayo antes y me desmayo después. El segundo día también. El tercero, pues también, pero fueron 2 meses de exposición. Yo me acuerdo que el último, que además me pinchaba mi tío, que era médico, el último día, yo le dije, termina pronto que me quiero ir de compras. Ya no tenía ningún miedo. Ya las agujas no me daban ningún miedo. Yo ya tenía sensación de control, había afrontado, sabía lo que me enfrentaba.
Entonces, y eso se quedó instaurado. O sea, a día de hoy las agujas no me dan miedo. Y era una fobia que tenía. Entonces, pues bueno, esto también en respuesta a lo que decías de la sobreprotección, cuando nos sobreprotegen y no nos dejan resolver, que es parte fundamental de la vida, si no aprendemos a resolver, todo nos da miedo. Todo nos da miedo, necesitamos a los demás, necesitamos... la sobreprotección es la base del trastorno de la personalidad por dependencia. Personas que dependen muchísimo porque no han aprendido a solucionar, o no, no, es que no hayan aprendido, es que no les han dejado afrontar los retos de la vida pues desde pequeños. Pues mira, pregunta por aquí si lo superó con exposición. Hay una pregunta muy interesante. Si vives con un hombre pasivo-agresivo, que ahora si acaso te preguntamos qué es, y eso te genera ansiedad, ¿qué puedes hacer? Dejarle, Ya está, no te ya quepa, está. no te quepa la menor Se duda. acabó. Claro, a ver, es que es importante, fíjate qué buena pregunta, porque claro, ¿Qué es es que un, qué aquí no se es un trata. pasivo, qué es un pasivo agresivo? Vea. Vale, pues una persona pasivo-agresiva fundamentalmente se caracteriza por una agresividad, pero de forma pasiva, es decir, aplica la ley del silencio, ejerce ninguneos y desprecios, pero digamos desde la pasividad, desde un rechazo frío. Son personas que generalmente no se exponen a ser vistos de una manera muy negativa, pero desde lo que es la frialdad y el rechazo hacen mucho daño. De hecho, las técnicas pasivo-agresivas son muy típicas en los trastornos narcisistas. Y es que, claro, la pregunta que hace esta persona es muy interesante porque, date cuenta, a mí me pasó una vez en violencia de género. Me pasó una vez en violencia de género que la demanda de la paciente no era que la ayudase a salir de la relación, sino a aprender a sobrellevar la violencia. Fíjate qué terrible, ¿no? Wow. Es que, claro, no, es que no, o sea, esto no se trata de que tú te trabajes la ansiedad para soportar la situación. Se trata de que salgas de una situación que realmente te está haciendo daño, ¿no? Entonces, ahí evidentemente, pues digamos que el objetivo terapéutico no es tanto calmar esa ansiedad, porque es la ansiedad sí nos está avisando y es muy adaptativa y muy funcional de que algo está yendo muy mal y eso es lo que hay que solucionar. Y que atenta contra Claro, tu salud. Pues qué pregunta más buena. Mira, voy a poner yo también que decía alguien aquí con lo de las agujas. Yo cuando era pequeña me tuvieron que hacer varias operaciones, nada, vegetaciones y oído, pero mis venas son muy pequeñitas y siempre les ha costado mucho, entonces me tienen que hacer a veces de esto que te mueven por dentro la aguja, o sea, quien sí, esté aquí que sí, se prepare. y te Y rompen la vena. entonces, claro, y entonces yo ahí generé también miedo. ¿Qué pasó? Al tener 4 hijos, ¿cuántas veces te tienes que pinchar? O sea, Claro, pero vamos, yo evité análisis muchos años, pero fíjate qué estrategia desarrollé, que es una claro. estrategia mía que no tiene ni pie ni cabeza, pero a mí me calma. Y es que yo, cuando llego a los sitios para hacerme la analítica, pongo el brazo y le digo, avísame cuando me vayas a pinchar y no miro. Y me dicen, pero no, mujer, no te aviso. Digo, sí, tú avísame. Ya a mí eso como que me ayuda a saber cuándo me van a Porque otra te vez da y a sensación veces, de control. claro, Claro, es que la ansiedad, claro, claro, la Claro, ansiedad, y a veces me mueven porque no me encuentran la vena y me dicen, ay, perdona, y yo, no, no te preocupes, yo ahí toda políticamente correcta, no te preocupes, porque ya, bueno, pues cuando ya me voy, siempre como me alivio mucho, siempre les digo, gracias, me habéis pinchado fenomenal, o sea, es como que yo misma me reto. Entonces, para que veáis que la exposición al final te da sensación de control. Os voy a contar cómo resolví, vea muy brevemente el tema del coche, fijaros. Yo estuve mucho tiempo no entendiendo qué me pasaba con el coche y me generaba mucha tristeza porque a mí el coche me daba mucha libertad y respondía mucho también a sentirme como encerrada. Entonces, al final entendí, ¿vale? Primero, que no es bueno evitarlo, pero necesitaba estar tranquila y cuando ya me tranquilicé, en lugar de ver al coche, yo en mi caso, ¿vale? En lugar de ver al coche el objeto de mi mal, lo que yo empecé a generar con el coche es que si yo estaba tranquila, o estaba mejor, o estaba más animada, o me sentía más segura, podía conducir, y si no, no. Con lo cual, para mí el coche es como una especie de catalizador, es un avisador de mi estado emocional. no es emocional. Entonces, este fue mi ajuste. Y a raíz de ahí resolví el problema. Pero claro, esto te lo tiene que guiar un terapeuta, ¿vale? Esto te lo tiene que guiar un profesional como Beatriz, que es maravillosa, trabajando ansiedad, obsesiones bueno, y fobias, porque ya la habéis visto cómo nos lo explica de bien. Beatriz, yo te diría una cosa, te preguntaría, ¿cómo podemos
hacer, ya nos has explicado que hay técnicas como puede Ujú, ser el exponerte mentalmente y relajándote, el relajarte, que es la relajación de ujú, Jacobson, el cambiar, ¿no? La famosa reestructuración cognitiva que nos decías antes, ujú. que es cambiar creencias y pensamientos irracionales, ¿no? De, oye, pues mira, me voy a asfixiar, me voy a morir, no, me van a rechazar todos en esta reunión, nadie me va a hablar, ¿no? Este tipo de cosas que pasan, ¿eh? O voy a Sí, dar la charla, voy a dar... Bueno, atención, ¿eh? El mayor miedo que hay después de la muerte creo que es hablar en sí, público. Y la gente lo que sí, piensa sí, es, sí. la gente piensa, me voy a desmayar, no me va a salir las Ujú. palabras, me voy a trabar. Es decir, todo esto, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos? Dos tips, ¿vale? Una persona, imagínate, que le da miedo hablar en público, una persona que a lo mejor tiene fobia social o tiene miedo Vale, a pedir salir, o gente que le da miedo los exámenes, que es muy muy habitual también, los exámenes. Es habitual, decir, sí. Vale, a ver, yo no sé si te acuerdas de la frase que yo dije en el Congreso, que es la ansiedad nace del miedo, se nutre de la vergüenza y muere por ¡ay, qué evitación. bueno! Por favor, repite eso. La ansiedad nace del miedo, se nutre de la vergüenza y muere por evitación. Canta. Claro, el gran problema de la ansiedad es que muchas veces nos da vergüenza. Y yo el tip que os diría a todos aquellos que tengáis miedo a hablar en público, que tengáis fobia social, es que lo digáis. Y esto yo lo he trabajado y es así. Siempre le digo a la persona, lo primero que tienes que decir cuando te subas ahí es que tienes ansiedad. Es que te da ansiedad hablar en público. ¿Por qué? Porque le quitas el poder. Ten en cuenta que al propio trastorno de ansiedad le añadimos la vergüenza. Y eso es muchas veces lo que ya nos desregula del todo, ¿no? El hecho de que es que tengo ansiedad, pero es que además quiero que no se note. No, claro, quítate ese peso, que se note. Dilo, dilo. La gente lo va a entender. O sea, quiero decir, en el fondo, cuando tú ves a alguien que muestra su vulnerabilidad, incluso te parece mucho más fuerte, ¿no? Esa persona que dice, pues ha subido ahí y ha dicho, tengo ansiedad, me da miedo hablar en público y os lo digo y os lo comento. Y ahí la ansiedad se ve mucho más reducida. Y esto es aplicable a cualquier trastorno de ansiedad. Si te pasa también se lo digo a mis pacientes, si te da una crisis de ansiedad en el autobús, en el metro, en cualquier sitio, coméntaselo a una persona que tengas cerca. Porque las personas, por regla general, hombre, siempre te puede tocar a alguien que, pues, lamentablemente, pero por regla general somos buenas, ¿no? Y por regla general, cuando vemos a alguien que está mal, alguien que está desregulado, vamos a intentar, está en nuestra naturaleza, regular y ayudar a esa persona. Entonces, sobre todo, no darle a la ansiedad el poder del silencio, porque eso la hace mucho más grande, la amplifica muchísimo. Que bueno, decían por aquí, bueno, hay muchísimas preguntas, yo os sugiero que sigáis a Beatriz, que le preguntéis allá en su perfil, porque es súper amable, os va a contestar, pero decían por aquí, Bea, si eres tan generosa de repetir esa frase tan brillante, que por cierto, luego te la voy a pedir que me la pases por WhatsApp, porque Sí, es... sí, la ansiedad nace del miedo, se nutre de la vergüenza y muere de afrontamiento. Qué bueno, Y, ¿eh? y Qué bueno. es así, nace del miedo, porque es la emoción secundaria del miedo, entonces nace del miedo. ¿Pero de qué se alimenta? De la vergüenza de que no queremos que se note, porque lo vemos como un estigma, porque nos da vergüenza, ¿no? Sentir ansiedad. ¿Y cuándo desaparece? Cuando afrontamos. Pero sobre todo, si le quitamos ese peso que le da la vergüenza, ya rebajamos muchísimo. A veces la persona tiene más ansiedad de que no se note que tiene ansiedad que de lo que le genera ansiedad en sí mismo. Fíjate. Eso es cierto, ¿eh? ¿Cuántas veces se ha Mm. dicho que la gente va por ahí con esa ansiedad o esa depresión, con esa sonrisa, y es un esfuerzo vital Claro, el que se hace para que no se me note lo que me está pasando, que es claro, horroroso? que al final voy retroalimentando y claro, el desgaste emocional y psicológico es tan brutal que claro, la persona acaba Yo, tú cayendo. imagínate, voy a contar un chascarrillo, pero cuando yo iba en el coche con alguna amiga, digo, como le diga que estoy cagada de ir en el coche, va a decir, pero tía, para ya, y lo cojo yo porque no. O sea, y claro, y entonces digo, espérate a ver cómo, ¿Cómo ¿sabes? A ver cómo hago yo para cuentas. que no se note que estoy cagada en el coche? Claro, y al final ese pensamiento, si lo analizas, bueno, aparte de que te estás contando a ti misma que es un problemón, ¿no? En vez de rebajar, lo que estás haciendo es aumentar, digamos que estás sobrecargando totalmente a tu sistema mental porque además de que lo estás pasando mal, tienes que hacer que no se note. Este es el gran problema de los seres humanos, Ana. Para mí el gran problema a nivel emocional de las personas es que no queremos sentir lo que sentimos, ¿no? Entonces,
Siento rabia, no quiero sentir rabia, me siento culpable por sentir rabia, me siento mal por tener ansiedad. Entonces, claro, este es el choque, ¿no? Emocional de las personas y que muchas veces es la base del problema, el hecho de que no quiero sentir lo que siento, quiero sentir otra cosa. Qué interesante esto que acabas de decir cuando con las emociones no nos llevamos bien. Beatriz, hay una pregunta muy interesante. Yo no sé si este será el lugar o no para contestarla, pero me parecía que es muy idónea para ti. Claro, esto sí que para mí, o sea, hay grados, ¿no? Estamos hablando de momentos de miedo puntual que sufrimos todos, pero decía una madre, ¿no? Mi hija sufrió abuso a los 10 años por parte de su abuelo. Nuestra familia se desarmó, ella se sintió muy culpable y comenzó con síntomas de pánico. Hoy, con casi 19 años, sigue con ansiedad. ¿Cómo la puedo ayudar como madre? Entonces, ¿qué hago? ¿Que te llame? ¿Que puedes decirle Que se algo? ponga en contacto, sí, efectivamente, pues que ahí tiene mi Instagram, Beatriz, mi mente amiga, donde además, mira, tengo colgado en la bio precisamente el congreso en el que participé de AEPSIS del trauma como consecuencia de abusos sexuales. Entonces creo que le puede venir muy bien por lo menos escucharlo. Pero Claro. claro, estos son temas que quizá hay que saber mucho más del caso, ¿no? Porque son temas pues que puede haber ya una depresión, es decir, son temas ya muy complicados y muy profundos y yo tampoco me atrevería a decir pues esto o esto otro sin saber del caso. Lo que sí que invito a esta persona es a que vea el vídeo porque creo que le puede ayudar y desde luego pues a que se una y si necesita hacerme alguna pregunta en privado pues que me la haga. Gracias. Beatriz, antes de pasar a las obsesiones, dos preguntas, Mm. ¿vale? Una es, ¿cuándo la ansiedad empieza a ser un trastorno? Y dos, ¿qué podemos hacer para prevenirla cuando no todavía estamos bien? La ansiedad empieza a ser un trastorno cuando te incapacita en tu vida diaria. Ya está. O sea, es decir, cuando tú dejas de hacer cosas que querrías hacer o que deberías hacer por ansiedad, ya estás en el trastorno, ¿no? Entonces, cuando tú te estás dando cuenta de que tiendes a evitar, pero todavía puedes afrontar, es ahí cuando tienes que afrontar más y tener muy claro lo que va a provocar la evitación, que es ir a evitar más y más, ¿no? Y sobre todo, pues lo que he comentado, las técnicas de relajación ayudan muchísimo, la respiración ayuda muchísimo. Tened en cuenta que cuando yo tengo una crisis de ansiedad, lo primero que se me desregula es la respiración. Y ahí como tú como buena neurocientífica seguro que sabes mejor que yo, ¿no? A nivel de reptiliano todas las cosas que pueden pasar. Cuando el cerebro reptiliano percibe que hay una falta de oxígeno, entonces se activan todas las alarmas. ¿No? Entonces, la respiración es vital también, respirar bien, darme un espacio para poder respirar, centrarme en respirar cuando estoy con ansiedad. Quizá la respiración es lo más importante que hay que hacer a priori cuando tengamos una crisis de ansiedad, centrarnos en respirar. Qué interesante, pues totalmente de acuerdo contigo. Decía alguien por aquí que igual también es una pregunta más profunda, pero me parecería interesante sacarla porque cuántas veces la ansiedad se tapa a golpe de un anestésico y uno de los más conocidos ahora son los ansiolíticos. Decía, a mí la pastilla me ayuda mucho. Entonces yo te pregunto, como psicólogas, muchas veces nos vemos de la mano para trabajar con psiquiatras en cuadros, pues eso, que la persona está muy incapacitada, pero yo no sé qué opinas tú a la hora de tener un bastoncito, como dice nuestro amigo José González, tener un apoyo para poder sobrellevar las situaciones iniciales, aunque luego eso tengamos que ir desvaneciéndolo o directamente no eres de no medicación. ¿Cómo No, afrontas tú? ¿Qué opinas, Beatriz? no, yo no soy de no medicación, pero tampoco soy de abusar de la medicación y ante cualquier malestar tomarme un ansiolítico. No es ni una cosa ni la otra. Yo, por ejemplo, cuando también trabajo con pacientes con depresión, hay personas que están tan completamente desreguladas, que están en un estado digamos, subcortical, que no se pueden trabajar con ellos a nivel cortical y es necesario que haya esa medicación. Entonces, yo, lo primero, bueno, los psicólogos sanitarios, como bien sabrás en España, el tema de la medicación no podemos entrar, es algo que tiene es competencia del psiquiatra o del médico de cabecera, pero sí que lo que hemos dicho, o sea, es una ayuda que en muchos casos es necesaria, pero lo que es muy importante aquí destacar que no es medicación o terapia, no, es Eso. medicarme para poder ir a terapia
Y en terapia estar mucho más regulado emocionalmente y que la terapia realmente la pueda integrar. Entonces no es una cosa o la otra, es una cosa para poder hacer bien la otra, es como yo lo Eso es definiría. brillante. Me ha parecido brillante porque para mí la medicación te puede ayudar a poder Ujú. afrontar y cuando ya va bajando esa activación o ese bajón de ánimo, puedes empezar a manejarte, pero la pastilla no te va a hacer afrontar. De hecho, creo que aquí Claro. psicólogos y psiquiatras estamos muy de acuerdo y nosotros es verdad que como psicólogos sanitarios no podemos recetar, pero sí necesitamos estar muy familiarizados. De hecho, en la carrera tenemos Ujú. asignaturas optativas de psicofarmacología para poder saber qué están tomando nuestros pacientes o poder coordinarnos con psiquiatras cuando sea necesario. No sé qué opinas, Bea. Claro, por supuesto, es que es fundamental, o sea, es fundamental. Luego también es cierto, yo observo mucho, yo es que sí que lo que sí que observo es los pacientes es que quizá dejan la medicación cuando a lo mejor consideran que sin una supervisión y luego se produce como un efecto rebote. Es verdad que las benzodiazepinas, que muchos conoceréis por su nombre más comercial, tipo pues el Orfidal, Alprazolam, todo lo que termine en lam, ¿no? Son benzodiazepinas. Sí es verdad que Ansiolíticos, ansiolíticos, ansiolíticos. efectivamente. Sí es verdad que se ha observado que tienen un efecto rebote si se usan más de tres Ahí meses, está, ¿no? Entonces ya hay ahí estudios, está. claro, que o sea, en un momento dado, pues sí vamos a utilizarlas con cabeza y con mesura y con medida, pero claro, esto de estar tomando toda la vida ansiolíticos, al final lo que puede provocar efectivamente es un efecto rebote y una dependencia, porque dependencia ya generan. O sea, los ansiolíticos sí que tienen un Yo índice de dependencia. Yo que tengo muchos compañeros psiquiatras, que además tengo un gozo de buena relación y de amistad, ellos prácticamente el ansiolítico lo quieren de manera muy puntual. Ujú. Es decir, de hecho te dicen, más de un mes no, Claro, ¿sabes? Más efectivamente. más de un mes no. Qué interesante. Vamos a pasar en estos minutitos, gracias por tu generosidad, porque la verdad es que estoy abusando mucho de tu tiempo, eres muy generosa. Vamos a pasar al tema de las obsesiones. Déjame que te cuente una cosa. Cuando yo Sí, empecé mi curso de mindfulness, ¿no? Yo me acuerdo, uno de mis profesores que me dijo, Ana, hay que bajar el nivel de pensamiento, no a mí, lo decía como en el sí. curso, ¿no? Y vamos a bajar el nivel de pensamiento y vamos a calmar nuestra mente. Y yo me acuerdo que mi primera pregunta fue decirle, se llamaba Manuel, pero Manuel, si a mí me encanta pensar. O sea, fíjate tú, ¿eh? Y yo, Y pero darle si a mí me vueltas a las encanta cosas. pensar y además me encanta recordar y me encanta darle vueltas a una cosa y pensar otra. Y de hecho me reconozco, por favor, levanto la mano, me reconozco de carácter obsesivo, lo que pasa que, como digo yo, bien reconducido. O sea, en lugar de darme por hacer cosas, pues me ha dado por construir cosas. Pero sí que hay una naturaleza, yo creo, en el ser humano. Eso sí que puede ser más actual, la naturaleza obsesiva del ser humano de ahora. ¿Tú qué opinas, Beatriz? A ver, detrás del pensamiento obsesivo lo que está siempre es la necesidad de control. ¡Wow! Interesante. Claro, eso es lo que hay. O sea, es decir, es un miedo, ¿no? A que pase algo que yo no puedo controlar. Y entonces yo a partir de ahí puedo generar una compulsión que bien pueda ser física o una compulsión que bien pueda ser mental, ¿no? Entonces imagínate que yo me obsesiono pues con que mi casa se puede inundar, ¿vale? Me obsesiono con eso. A ver, tengamos en cuenta que los pensamientos intrusivos, que se llaman los pensamientos tontos, todos los tenemos. O sea, la máquina, como yo digo a mi paciente, digo, mira, digo, el cerebro es una máquina de generar pensamientos, es una máquina que lo genera en serie y algunos salen defectuosos. Entonces, ya está. O sea, todos tenemos pensamientos intrusivos que en un momento dado son absurdos y son ridículos, ¿no? De, uy, me habré dejado encendido el gas. No, 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 no. Pero una persona que en un momento dado ya está en la rumiación, en la obsesión, tiene que calmarse ejerciendo alguna conducta. Es decir, ¿y cuál es la conducta? Supervisar, revisar que eso no esté pasando. Ojo, en el pensamiento obsesivo, que se quede solo lo que es en la obsesión, también hay, digamos, una rumiación, ¿no? Para calmarte hay otro pensamiento. Pienso, por ejemplo, que mi hija se va a suicidar, que mi hija se va a morir. No, y entonces automáticamente genero un pensamiento que me calme. No, ¿cómo se va a morir mi hija que es tan joven? No. Entonces, el pensamiento también nos calma, ¿no? Mm. Utilizamos el pensamiento, se convierte en un círculo vicioso de obsesión intrusiva
que no tiene por qué, o sea, que nos puede pasar a cualquiera, a que una persona se enganche ahí y entonces esté dando otra serie de respuestas que a su vez generan más pensamiento intrusivo. Pero es que yo me doy cuenta cuando pregunto en la calle o en mi consulta o en familiares que la gente cuando se ducha está pensando, cuando come está pensando, cuando camina está pensando, cuando conduce están pensando. Y claro, esto yo te pregunto, ¿esto es normal? A ver, yo creo que sí, el tema es que tú piensas algo que te haga daño. O sea, claro, el estar pensando, la mente, soñamos y en el fondo los sueños también son como pensamientos, ¿no? Un poco aleatorios. La mente, pues, fabrica pensamientos en serie. Sí que es verdad que podemos estar muy sobreestimulados. Sí, es cierto que podemos estar muy sobreestimulados, que quizá generaciones anteriores que a lo mejor tenían un contacto más, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pues con la tierra, ¿no? Donde no hubiese tanta red social. Ten en cuenta que las redes sociales es dopamina, entonces esto al final genera, ¿no? Pues sí, puede ser que estemos más sobreestimulados, pero a mí el pensamiento obsesivo lo veo un problema cuando genera malestar, ¿no? Mm, mm. Básicamente, o sea, que son pensamientos intrusivos, pero que son pensamientos intrusivos negativos. Voy a hacer daño a alguien. Por ejemplo, hay un pensamiento, hay una rumiación que es, fíjate, es muy duro, pero es bastante habitual en padres o madres que piensan que van a hacer daño a sus hijos y vienen Mm, a mm, terapia mm. porque constantemente y nunca les harían daño. O sea, es decir, el obsesivo jamás va a hacer eso porque no quiere hacerlo, porque no es un pensamiento voluntario. El pensamiento obsesivo es involuntario, Pero ¿no? además, te digo una cosa, hay mucha gente que le pasan estas cosas y le da vergüenza también Claro, decirlas. Es decir, cuando luego a lo mejor tú dices, oye, que a mí también me pasa, te dicen, pues mira, claro, yo me da cosa porque a veces pienso si me voy a tirar por el balcón. Mira, yo efectivamente. tengo uno, yo tengo uno que es de coña y es desde que soy madre. A mí me encanta viajar, pero desde que soy madre, pues me da mucha responsabilidad. Y entonces a veces pienso, ¿y si me pasa algo? Entonces yo me monto en el avión y a quien vaya conmigo le digo, Oye, bueno, sabiendo que es de confianza, me refiero, en este caso suele ser Sí, mi marido, que es como muy racional, pues le digo, oye, le digo yo, no nos pasará nada, ¿no? Y me dice, ¿qué va? Y automáticamente yo me calmo, ¿sabes? Es claro. como si fuera simplemente el sacarlo, ¿no? Ujú. Porque de hecho cuando vamos todos siempre pienso, mira, si nos pasa algo, vamos todos. Claro, a mí esto no me había pasado nunca. Yo me acuerdo una vez un viaje con mi madre en avión, una avioneta por Argentina, que aquello sí que fue, o sea, se caían las malas. Eso sí que fue decir, nos vamos a estrellar. Yo encima que tengo un tío que murió, era piloto y murió en un avión porque se cayó al mar. Y me lo cuento así muy alegre, pero que no, que es que tenía aquello mi madre, ay Dios mío, que nos va a pasar algo. Y yo, pues yo me voy a dormir, le dije, y no llevaba yo ninguna sustancia, le dije, yo me voy a dormir, ¿no? Como yo me desconecté. Y mi Sí. madre, ¿cómo que te vas a dormir? Y yo, que sí, mamá, que me voy a dormir, que nos vamos a morir. Y yo, bueno, pues le decía yo, bueno, pues si nos morimos, pues nos hemos muerto. Y me decía mi madre, y lo mal que lo vamos a pasar hasta que nos muramos. Fíjate tú. Entonces, claro, entonces estos son como los Claro, diálogos que yo creo que internamente tenemos. O sea, nosotros tenemos claro. un diálogo externo de algo que a veces te pasa internamente, de decir, tengo un cuchillo aquí, si estoy un poco más ansiosa, ¿y si cojo el cuchillo y hago algo? O una amiga mía que tuvo mucho estrés con con sus mellizos y me dijo, ostras, tía, a veces se me pasa cada pensamiento por la cabeza que yo me estoy asustando. Entonces, que te compartan esas cosas, esto es humano, es natural, es patológico, es un trastorno. ¿Esto qué es, Beatriz? Vuelvo a lo mismo. En el momento que hay pensamientos intrusivos que se atascan ahí, porque mira, hay un modelo que explica precisamente desde la neurociencia el tema de las obsesiones y es, no quiero dar un nombre muy complicado porque sé que hay gente que no es psicóloga, pero digamos que en el cerebro hay una parte que activa, que funciona con glutamato y otra parte que inhibe que funciona con GABA, ¿no? Bueno, pues en las personas con TOC, tanto de pensamiento como de conducta, se ha observado, digamos, que este circuito podría estar defectuoso. Es decir, la parte que tiene que tranquilizar a través del GABA, de ese neurotransmisor que tranquiliza, está siempre activada. ¿Con esto qué quiero decir? Que aquí, por ejemplo, hay trastornos, como puede ser el trastorno obsesivo compulsivo, donde en muchos casos sí es necesaria la medicación y la medicación funciona muy bien, muy, muy bien. Entonces, claro, Porque por corta el eso, circuito, claro, ¿no? Pan, le para. claro, Vale. porque hay realmente, o sea, hay algo que está funcionando mal a nivel biológico.
¿no? Entonces, con esa medicación, pues este circuito se regula. Entonces, claro, ya en los temas, por ejemplo, de TOC y la medicación, además, que todo el mundo sepa que, bueno, el TOC se medica con antidepresivos y funcionan muy bien. Los antidepresivos no generan ningún tipo de adicción, así como los ansiolíticos sí, los antidepresivos no generan adicción, que yo sé que eso es una duda que tiene muchísima gente. Claro. Y luego diciendo esto, porque estamos hablando del TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, pero también hablaríamos de esas obsesiones y rumiaciones que tienen muchísimas personas. Por ejemplo, el otro día me llegaba una persona a consulta que yo no creo que tenga un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, pero que me dice, Ana, es que estoy al nivel que estoy delante de la tele y no puedo ver la serie porque me está entrando, tengo que poner una lavadora, mañana tengo que mandar un email. Además dice, es que me amargo porque me entra como agobio. Dice, encima si mi novio, que vivo con él, ha puesto la lavadora y no la ha atendido, es que hasta que no me levante yo a atenderla, no me quedo tranquila, pero es que luego me siento y me empieza a venir todo. Que esto es un poco también el efecto que a veces pasa con la ansiedad y con las obsesiones. Parece que cuando uno para, acuden todas y la gente empieza otra vez a moverse. ¿Esto qué es, Yo Beatriz? esto creo que es más estrés y es un exceso Vale. de cortisol que te lleva Ujú, a necesitar movilizarte constantemente. ujú, Y es claro, y esto sí, porque para que lo diferenciemos así, o sea, cuando hablamos de pensamientos y rumiaciones obsesivas, hablamos más de un carácter muy negativo, o sea, son pensamientos intrusivos de puedo matar a alguien, o yo me puedo matar, o puedo perder el control. Eso es más cuando hablamos de rumiaciones. Pero esto que me cuentas, si te das cuenta, es una hiperactivación. Tengo que hacer. Y esto sí que yo creo que en gran medida nos viene pues por el estilo de vida que llevamos, ¿no? mm. Donde Vamos como constantemente, demasiado. Lo claro, has dicho, es que yo creo que estamos teniendo unos 70-80 mil pensamientos por día, cuando yo creo claro, que lo normal sería tener, pero un tercio menos. Es decir, es bárbaro a la velocidad que va nuestra cabeza y no sé si esto es justo para, no sé si es decir, pobre cabeza, ¿no? O sea, claro, es que al final nuestra cabeza no deja de ser tan diferente quizá de nuestros ancestros y sin embargo sí la estamos sometiendo a muchísimos estímulos para los que quizá no esté preparada a nivel biológico, a nivel cerebral, ¿no? Eso también es importante planteárselo, hasta qué punto nuestras estructuras cerebrales están preparadas para adaptarse de manera sana a tanto estímulo como le metemos a nivel visual, auditivo, interno, ¿no? Porque además lo que es el sistema límbico, el subconsciente, que es la parte que siente, no diferencia entre realidad o pensamiento. Es decir, si yo ahora mismo me pongo a pensar pues que mi madre se ha muerto, yo me genero una tristeza y me genero un malestar como si eso estuviese pasando realmente, ¿no? Entonces, claro, estamos completamente sobreestimulados, tanto por estímulos externos que nos entran a través de los sentidos, como por los propios pensamientos que generamos, y efectivamente, o sea, yo sí creo que hay una hiperactivación a nivel general, y aquí creo que la tecnología tiene mucho que ver en esto, sí. efectivamente, los dispositivos aceleran tanto el pensamiento. Decía alguien, claro, alguien, espérate, hay una pregunta por aquí y es efectivamente, si tienes un pensamiento, ¿cómo haces tú? Ahora te iba a preguntar, antes ¿cómo haces tú para intervenir con los pensamientos obsesivos o intrusivos? Decían por aquí, es mejor no hacerles caso, es mejor rechazarlos, es mejor, ¿qué hacer con ese tipo de Vale, pensamientos? rechazarlos nunca, porque no puedes. Claro, esto es lo de no pienses en un elefante rosa. Pues, en cuanto no quieres pensar en algo, ya lo estás pensando, ¿no? Entonces, con el pensamiento obsesivo, la técnica que se utiliza es la exposición con prevención de respuesta. ¿Qué es ¿Qué eso? significa? ¿Qué es Claro, eso? esto es lo interesante, ¿no? Porque además en pensamiento es muy complicado de aplicar esta técnica. Tú ten en cuenta que cuando la persona tiene un pensamiento obsesivo, automáticamente va a generar otro para calmarse, ¿vale? ¿No? Voy a matar a mi hija, podría matar a mi hija, puedo hacer daño a mi hija. Entonces, automáticamente eso genera mucha ansiedad, porque la obsesión es un trastorno de ansiedad, y entonces la persona frente a ese pensamiento genera otro para calmarse. Por ejemplo, no, si yo sé que soy una buena persona, que yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, la técnica de exposición con prevención de respuesta lo que nos dice es que no neutralicemos el pensamiento, que lo Mm. observemos, claro, es decir, emplear la metacognición. Yo no soy lo que pienso. Yo esto siempre se lo digo a mis pacientes, no somos lo que pensamos, somos lo que pensamos
de una manera reflexiva, ¿no? Pero tú observa tu pensamiento, pero no lo neutralices. No busques algo para pensar automáticamente después para no sentirte mal, ¿no? Qué Obsérvalo, bueno. siéntete mal y deja que se pase, porque va a venir otro después. Pero si tú te anclas en la necesidad de no sentirme mal por este pensamiento, lo que vas a generar son pensamientos neutralizadores que a su vez provoquen otra vez el pensamiento obsesivo. Qué bueno. Fíjate lo que acabas de decir. Cogemos y determinamos que yo no soy mi pensamiento, soy el pensamiento reflexivo, pero no este es un poco la loca de la casa. Claro, Y me encanta que digas esto, porque es la capacidad que tú tienes de saber que eso que te ha venido es un absurdo, claro, ¿no? No necesitas hacer nada para calmarte y vas claro. dejando a que, ¿no? Que ahí depure todo lo que sea, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con TOC, lo que trabajo con las personas, que es muy importante, es que sepan disociarse del TOC, separarse. O sea, es decir, esto lo hace el TOC, no soy Vale, yo. vale. Pero y mientras no previene la respuesta, cómo se ayuda a la persona para relajarse? Perdona, es que no te he entendido el Perdón, principio. perdón, mientras no emite la respuesta, imagínate, ¿no? Imagínate que dices, uy, voy a coger un cuchillo y voy a matar a los de aquí. Y de repente dices, no, hombre, pero ¿cómo voy a hacer esto? Si yo soy una persona maravillosa, si soy una persona cuerda, cordial, tal. ¿Cómo haces para que la persona cuando no hace esa respuesta tranquilizadora y tiene ese pensamiento tan agobiante, se relaje? Es que el objetivo de la exposición con prevención de respuesta no es que la persona se Vale, ¿cuál relaje. es? Claro, Eso es es. extinguir la ansiedad del pensamiento obsesivo por exposición. Vale, Claro, vale. aquí esto es muy interesante lo que comentas porque esta técnica es muy conductista pura, entonces lo que aquí se dice es, no, es que no buscamos que te relajes. Lo que buscamos es que se produzca ese pico y el pico baje. Otras O sea, técnicas más que, por ejemplo, o menos lo que buscamos es que me dé igual. claro, efectivamente, de que llegue un momento, y además pasa, ¿eh? O sea, yo he tenido pensamientos O sea, yo les llamo, intrusivos. eh, yo les llamo paranoias mix sí, a los míos. sí, Y entonces, como sí, les he sí, puesto ese nombre, perfecto. digo, mira, ya estoy con las Claro, paranoias mix. yo he tenido muchos pensamientos y me he expuesto a ellos y al final tú ya notas que la cabeza se te va a otro lado. No se queda ahí atascada, pero si tú intentas, ay, no, me tengo que relajar, esto no lo puedo pensar, porque me siento... Ahí es cuando estás generando la bola de nieve. Entonces, te viene el pensamiento, tú lo sientes, tal, te quedas con eso ahí, sí, pero que va a ser un ratito. Lo que pasa que es que ese ratito es el que no queremos afrontar, nos da mucho miedo. Pero luego realmente eso baja y la mente se va a otra cosa. Vale, porque Beatriz, ¿verdad? Que nos ha explicado que la ansiedad tiene un pico de subida, ¿vale? Y es verdad que tiene un máximo, no llega a más, aunque creamos que esto va a ir a más, No, y luego baja. Y es verdad que cuando tú estás ahí en el mogollón, dices, Dios mío, ¿esto cuándo se va a ir? Pero es verdad que cuando se baja te das cuenta que pasa, ¿no? sí, Es así, ¿no, Beatriz? claro, efectivamente, o sea, lo que tenemos que tener claro es que la ansiedad, o sea, no se puede estar, a ver, se puede tener ansiedad generalizada, es decir, que yo esté con ansiedad todo el día, pero no se puede tener un pico de ansiedad que dure eternamente, porque Vale, es que el sistema simpático y el parasimpático, como he dicho antes, que son, digamos, los reguladores de la activación y la relajación, se regulan. Entonces va a llegar un momento que eso por propio equilibrio físico se regule. Estoy hablando de la crisis de ansiedad, no de tener una situación o tener una personalidad ansiosa, ¿vale? Estoy hablando de la crisis. La crisis al final va a bajar, va a desaparecer. vale. Te hago una última pregunta porque hay muchísimas. Perdonadme que no haya podido contestar todas, pero ya no voy a avisar más. Y además es que tengo aquí Marta. Por favor, comenta en el grupo. Perdonadme, esto es un inciso mío. Que entro un poquito tarde al curso. Mira, me preguntan, hola, yo cada vez que viajo pienso constantemente en posibles accidentes que me van a suceder. La única manera de dejar de pensar es irme al asiento de atrás o molestar todo el tiempo al personal. Claro, esas son las conductas de neutralización que está haciendo. Y eso es lo que está reforzando. Vale, Porque no se está exponiendo, claro, está neutralizando. Es decir, yo con esto me alivio, yo con esto me quedo bien, ¿vale? Y son conductas de neutralización. vale. Y ya la última Como en tu pregunta es, caso, por ejemplo, sí, perdona sí, que te interrumpa, que Ana, el mío, ya me he dado cuenta que el mío es neutralizar. claro, cuando tú le dices a tu marido, oye, nos va a pasar algo, y él te dice que no, es una conducta de neutralización, Pero yo que tú me quedo estás en la haciendo, gloria. claro,
Pero estás neutralizando a través de Ahora, tu marido. también te dije que cuando me fui a México me fui sola y no me vino la pregunta. ¿No? Claro. O sea, Quizá porque ya yo también dije, está bueno, asociado a, ¿no? Está no, asociado pues yo porque, dije, si me pasa algo está él. claro, claro. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea que la próxima vez me tengo que callar. Claro, tú estás neutralizando, Vale, estás te diré, buscando. Sí. me he callado, me he callado. Venga, hombre, que... Oye, vea, yo es que soy muy mala alumna de los conductistas, pero te voy a hacer caso. Vea, preguntan por aquí, la última ya, es que hay un montón de... dice, a ver, dice alguien, entonces no van bien las conductas de neutralización. Mira, ya contesto yo. No, las conductas de neutralización no van bien, ¿no, Vea? No, claro, lo que hacen, te hacen sentirte bien a corto plazo, pero no están solucionando el problema. Ojo, os digo siempre, esto es el enfoque conductista. Es verdad que yo tampoco soy tan No, pero conductista puro. O sea, un me conductista. encanta, no, pero me encanta porque tiene mucho que ver con el mindfulness, que es, oye, deja el Sí, pensamiento pasar, que claro, Como Rumi, la casa de Rumi, de los huéspedes, van a efectivamente. venir mil pensamientos, obsérvalos, atiéndelos y, oye, vendrá uno catastrófico y uno te deja Claro, lista, porque me encanta. el conductista te dice, es que mira, la relajación es otra conducta de neutralización. Y claro, siendo muy puristas es verdad. Pero bueno, si a un paciente le ayuda Mira, la relajación de Jacobson, pues yo sí soy partidaria de vale, usarla. nada, bueno, los conductistas para algunas cosas. Pero, me preguntaban por aquí, ¿vale? Me parece muy interesante, ¿qué es la ansiedad generalizada? Para que la gente lo sepa. ¿Qué sería? Vale. Vale, la ansiedad generalizada fundamentalmente son personas que tienen unos niveles muy altos de ansiedad, pero no encuentran el motivo. Así como la fobia social, la persona tiene muy claro que "Ojo, lo que me da miedo es estar con los demás, que al final lo que te da miedo no son los demás, sino la evaluación negativa que puedan hacer de ti. Esa es la fobia social. El agorafóbico tiene miedo a estar solo o miedo a ir a los sitios solos. Tienen identificado muy bien lo que les da miedo. En la ansiedad generalizada, no. Es un estado constante de ansiedad, pero yo no identifico el motivo que me la provoca. Vale. Vale, pues dicho esto, Beatriz, o sea, brillante. No sé si quieres decir algo más, despídete tú, luego yo ya me cierro, pero Nada, yo pues qué te que voy a decir, agradecerte, gracias, Ana. gracias de corazón por tu sabiduría, gracias por hacer el directo sin verme y hacerlo tan bien, gracias por responder a muchísimas preguntas. Os recomiendo a todos que vayáis al perfil de Beatriz Ortega, que es mi mente amiga, y que, ala, venga, por inundación, que le hagáis todas las preguntas que quieras. Te vamos a exponer a ti. Exposición, A exposición. Yo tope, que tengo cierta fobia a la exposición, porque me realmente veo. A- me cuesta exponerme el tema de los directos y todo esto a mí me cuesta un poquito, me genera ansiedad. Pues bueno, creo que ha sido una experiencia, ¿veis?, de afrontamiento, donde al final pues me he sentido muy cómoda, ¿no? Entonces he pasado Muchas de tener gracias. cierta ansiedad a sentirme tremendamente Y cómoda y eso, esto pues que como diría mi hija, el karma ha hecho que se nos caiga el directo 3 veces, que no sí, te sí, sí, encontraran. sí. Mira, por aquí hay comentarios preciosos para ti. Tienes muchos fans, te están dando las gracias, te dicen que son tu fan, que han sido alumnas tuyas, que lo has hecho genial, que gracias. Te están diciendo cosas preciosas. Pues esto, muchísimas gracias por decirlo, porque da mucho sentido al trabajo que hacemos en divulgación, ¿no? Cuando vemos que ayudamos y que aportamos. Beatriz es una gran profesional, Beatriz Ortega, seguirla en Mi Mente Amiga. Pronto, cuando tenga el libro, la llamaré para un directo, espero que me diga que sí. Por Y supuesto. vea, cierra tú y ya te despido yo luego. Vale, un Gracias, abrazo. gracias. Pues ya la habéis visto, Beatriz Ortega, psicóloga sanitaria, experta en terapia cognitivo-conductual, pero ansiedad, estrés, traumas, fobias. Y además, como ella dice, ¿no? Sus pacientes no dejan la terapia porque además ella te guía en el proceso y os apoya y os acompaña pues para que podáis solucionar todos esos síntomas que nos quitan la vida. Bueno, pues iba a decir un lunes, como son los lunes cuando hago los directos, un martes más. Me despido, gracias a todos por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, que tengo un directazo muy especial también. Y nada, pues que tengáis una feliz semana. Un beso enorme. Chao. Sí, se va a quedar grabado el vídeo, perdona, se va a quedar grabado y luego se subirá también al canal de YouTube de Vidas en Positivo editado. Adiós. ¡Mua! Adiós.